ruego así como está, que puedan abrir sus Biblias. Aquellos que se hayan traído sus hojas de papel, si tienen algo con que anotar, mejor puedan anotar la primera y las que vamos a leer. Vamos a ver muchas citas bíblicas en estos días. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 21 al verso 28. La palabra del Dios eterno en Cristo Jesús dice así: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de la manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Pueden tomar asiento. Es importante mantener a los niños en sujeción. Siempre les hago recuerdo esto para que todos podamos aprender la palabra de Dios en estos días y poder recibir edificación a través de ella. Por cuanto lo que vamos a compartir se constituye en fundamentos bíblicos que nos da el poder, que nos da la autoridad para poder hacer guerra espiritual eficaz contra fuerzas espirituales malignas que batallan contra el alma en todo momento en la vida del cristiano. Si el cristiano no tiene el fundamento de la doctrina bíblica, ha de ser derrotado, ha de fracasar en su vida espiritual y se ha de ver sumergido de pronto en una cantidad de problemas espirituales internos. Y esto es el camino de retroceso, es el camino para volver atrás. Mas al Señor no le agrada aquel que retrocede para perdición. Por eso es importante que tú escuches la palabra con fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Por eso estamos reunidos en este lugar, 4 días intensivos en que vamos a ver los evangelios, todos los evangelios, y vamos a ver todas las citas bíblicas que podamos, que hagan referencia a lo que es liberación espiritual, la liberación del alma. Amén. Si hablamos de liberación espiritual, hablamos de liberación del alma en su naturaleza caída. Cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor Jesucristo, nuestro espíritu es regenerado. Cuando venimos al conocimiento del Señor Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu. Y a partir de ese momento, el Señor coloca una gran responsabilidad en cada uno de nosotros, lo que es la salvación del alma. Amén. En el momento preciso que tú aceptas a Jesucristo y te arrepientes de tus pecados, y esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario te limpia y te da el poder para poder utilizar la autoridad que el Dios eterno nos ha dado y echar fuera a toda la contaminación espiritual que haya viviendo, que haya habitando en la naturaleza caída que hay en el alma del hombre. Amén. Porque una cosa es el espíritu y otra cosa es el alma del hombre.
El alma del hombre recuerda que es el asiento de los pensamientos, el asiento de las emociones, de los sentimientos, el asiento de la voluntad, el asiento del libre albedrío. Y es ahí donde operan las fuerzas malignas. Amén. Es ahí donde operan las fuerzas espirituales malignas que quieren en todo momento que tú no crezcas espiritualmente, no logres perfeccionar la santidad a la cual el Señor te ha llamado. Y de esta manera, con esta introducción, entramos a este verso bíblico y vamos a ir analizando y discerniendo en el Espíritu lo que el Señor a través de su palabra nos va a enseñar. Marcos capítulo 1 verso 21 es palabra espiritual para aquellas personas que han venido hoy a este lugar por aspectos que tienen en su interior, en su alma, y no pueden vencer. Se sienten destruidos, se sienten atormentados, se sienten desconsolados. Hay soledad interior, hay vacío interior, hay depresiones internas y tantas otras cosas que cada uno puede en este momento enumerar. Tengo desesperación, tengo duda, tengo incertidumbre, no sé lo que me ha de ocurrir el día de mañana con mi familia, con mis hijas, con mis hijos y tantas otras cosas. De pronto la mente se atiborra de tantos pensamientos terribles que de pronto el corazón se siente como si estuviera siendo desgarrado para abajo por el peso que está soportando en ese momento. Hay vidas que han venido a este lugar esperando encontrar una salida a todo aquello que tienen en el interior y de lo cual no pueden salir, inclusive muchos siendo creyentes, siendo cristianos, algunos tal vez ya por años. Y es por ello que el Señor ahora te ha traído a un lugar espiritual que se llama Capernaum. Capernaum significa aldea de consolación. Y la liberación espiritual trae consuelo a todos aquellos que andan enlutados por dentro, por tantas cosas que cada uno ha de poder estar experimentando en su vida cotidiana. Aquí está la palabra. Entraron en Capernaum. Y es lo que tú necesitas hacer ahora para poder sumergirte en lo que el Señor quiere hacer ahora en tu vida. Entraron en Capernaum, dice. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba. En la aldea de consolación tú vas a poder encontrar reposo del Señor. Amén. Reposo interior, reposo espiritual, reposo que el Señor quiere traer a tu vida. En Capernaum espiritual tú vas a poder encontrar esa paz a través de liberación espiritual. En Capernaum está el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es consuelo, es consolación. Nos dice que entraba en la sinagoga. Sinagoga significa lugar de reunión. Hay muchos que cuando leen sinagoga inmediatamente relacionan con los judíos, al aspecto mismo de la palabra. Sinagoga significa lugar de reunión. Amén. Y este es un lugar de reunión. Y el Señor Jesús está ahora presente por su Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen así? El Señor Jesús está ahora y quiere obrar en tu interior y quiere obrar en tu corazón. El Señor Jesús quiere obrar en tu interior y quiere obrar en tu corazón. Primeramente enseñándote su palabra. Amén. Por eso dice aquí en la Escritura que entrando en la sinagoga enseñaba. Amén. Y tú tienes que permitir ahora que el Señor Jesús te enseñe, porque Él está en tu interior ahora. Él quiere enseñarte. Él quiere enseñarte palabra viva, palabra que tú disciernas en el Espíritu y traiga reposo, traiga consuelo a tu vida. Porque la liberación espiritual trae consuelo, trae reposo y trae enseñanza directamente de lo alto, por revelación del Espíritu Santo de Dios. Porque no es algo aprendido de memoria, es algo que lo experimentas en tu interior. Amén. Y la palabra la vas a poder experimentar en la medida que vayamos compartiendo. Y aquí en la Escritura nos dice
que aquellos que escuchaban se admiraban de la doctrina, se admiraban de la doctrina de Jesús, se admiraban de la doctrina del Señor. Por eso está la palabra. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como aquellos que están ahí sumergidos en la religiosidad. Jesús enseñaba la doctrina con autoridad. Amén. Autoridad no de hombre, sino autoridad espiritual que fluía a través de él. ¿Qué doctrina? ¿Cuál era esta doctrina? Aquí en la palabra nos dice que había en el lugar de reunión, había en la sinagoga de ellos, un ser humano, un hombre con espíritu inmundo. De esta manera nosotros en la palabra sabemos que el ser humano se constituye en habitación de fuerzas espirituales inmundas. Amén. Tenemos el fundamento bíblico por el cual manifestamos que el ser humano, el hombre, se constituye en habitación de espíritus inmundos. Por eso está ahí en la palabra, un hombre con espíritu inmundo. Está escrito acá en la Biblia. Amén. Y los espíritus inmundos hablan a través del ser humano. El espíritu inmundo habla a través del ser humano. Y la palabra nos dice que dio voces. ¿Quién dio voces? ¿El hombre? No. Dio voces el espíritu inmundo a través del hombre. Amén. Hablaba naturalmente a través del hombre. Una persona que no haya tenido el conocimiento de la palabra de Dios hubiera dicho: ese hombre está iracundo, ese hombre está enojado con el Señor Jesucristo, está enojado con Jesús. Pero aquellos que conocían la doctrina, aquellos que recibían la doctrina que Jesús enseñaba en Capernaum en los días de reposo, sabían que no era el hombre el que estaba hablando. Estaba hablando el espíritu inmundo a través del hombre. Amén. Y ahí la palabra. Por eso nos dice que daba voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Aquellos que no entendían la doctrina, aquellos que no tenían el corazón dispuesto para poder entender la doctrina que Jesús estaba enseñando en Capernaum, decían: cuando dice nosotros, se está refiriendo a nosotros, a los que estamos reunidos en este lugar, que pensando y asociando inmediatamente solamente con el aspecto terrenal. Pero aquellos que tenían la palabra, aquellos que recibían la palabra en el interior, sabían que se estaba refiriendo a la cantidad de espíritus inmundos que estaban operando en el interior de aquellos que estaban reunidos en ese lugar. Por eso hablaba en plural: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Amén. El hombre mediante el cual hablaban los espíritus inmundos estaba allí en la presencia del Señor, y los espíritus inmundos ahí hablando en plural: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Reconocían a Jesús como el Nazareno. Amén. Reconocían a Jesús como el Santo de Dios. Has venido para destruirnos. Porque ellos se sentían amenazados, se sentían descubiertos por la doctrina que Jesús enseñaba en Capernaum. Amén. Porque a través de esa doctrina los sacaba a luz. A través de esa doctrina les daba a conocer a todas las personas oyentes la existencia de los espíritus inmundos. Amén. Porque esa era la doctrina. El evangelio habla al respecto de una guerra espiritual. Amén. Por eso Jesús, recordemos lo que está escrito en Marcos capítulo 16, en el verso 17, de lo que el Señor manifestó, de las señales que siguen a los que verdaderamente creen. El Señor Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Lo primero: en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Y lo que tú tienes que comprender
Desde el momento que naces, desde el momento que naces a esta vida espiritual en Cristo Jesús, cuando tu espíritu es regenerado y viene a habitar en ti el poder del Espíritu Santo en tu espíritu, tú necesitas, como creyente en Cristo Jesús, llevar una guerra a muerte espiritual contra las fuerzas espirituales demoníacas. Amén. Por eso el Señor manifestó en primer lugar: en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Si el Señor hubiera visto que era más prioritario hablar de otras cosas, lo hubiera dicho en primer lugar. Amén. Pero Él lo manifestó en primer lugar, porque está escrito en la palabra, Efesios 6, verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Las regiones celestes, las regiones espirituales en tu vida. Estas regiones espirituales en tu vida son las regiones intangibles que no puedes tocar con tus manos, no puedes palpar con tu cuerpo terrenal. Y aquellas regiones espirituales son tus pensamientos, tu mente, tus sentimientos, tus emociones y tus actitudes, tu libre albedrío, tus decisiones. Amén. La lucha espiritual contra las fuerzas enemigas. Por eso es necesario que tú disciernas lo que el Señor enseñaba. El Señor enseñaba una nueva doctrina para aquel tiempo. Amén. Mediante la cual descubría a los espíritus inmundos, los hacía claramente manifiestos a través de lo que Él enseñaba. Y ellos se sentían agredidos, ellos se sentían totalmente ya descubiertos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Porque ellos se sentían descubiertos. Amén. ¿Y cómo el Señor Jesús los descubría? Vamos a abrir el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, verso 43 al 45. Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Son palabras de Jesús. Y la palabra del Señor dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Es lo que el Señor enseñaba en la doctrina del Evangelio. Amén. Jesús enseñaba que el espíritu inmundo habitaba en el hombre. Amén. Ya era algo natural por el pecado en el Edén, que ya habitaba en el hombre. Y Jesús, viniendo a esta tierra a traer liberación espiritual, Jesús se encargaba de manifestar, de revelar cuando el ser humano era liberado de estas fuerzas espirituales malignas. Amén. Y manifestaba en su verdad diáfana qué era lo que ocurre, qué es lo que ocurre cuando el espíritu inmundo sale del hombre. En otras palabras, cuando el hombre consigue liberación espiritual. Amén. ¿Qué ocurre? Jesús enseñó que el espíritu inmundo, cuando sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Cómo puede salir? A través de la palabra. Amén. A través de la doctrina. Amén. Y por eso todos en ese momento estaban admirados de la doctrina que Jesús enseñaba en Capernaum. Amén.
Y tú has venido ahora para escuchar no palabra de hombres, es palabra de Dios, y tú la estás leyendo ahora. Amén. Y esta palabra ha de traer liberación espiritual a tu vida. Esta palabra ha de traer transformación espiritual en tu vida. Solamente necesitas disponer tu corazón y creer. Amén. Y ellos decían: has venido para destruirnos. Porque estaban desenmascarados, estaban descubiertos por un poder sobrenatural, el poder de Dios en Cristo Jesús, el poder libertador de Jesús, nuestro Salvador, nuestro sustentador, nuestro libertador. Amén. Y ahí esa palabra Jesús les reprendió. Y nosotros somos parte de Jesús. ¿Cuántos son parte de Jesús? Repítelo ahora y di: yo soy parte de Jesús. Yo soy parte de Jesús. Yo soy parte de Él. Yo lo creo. Yo lo proclamo. En cada palabra que encuentre su nombre, yo estoy allí con Él, porque Él vive dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahí esa palabra Jesús le reprendió. Amén. Y como Jesús vive en ti, tú tienes la autoridad para reprender a los espíritus inmundos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Demos un aplauso al Rey. Amén. De lo que haga relación a Él, ahí estás tú, porque Jesús vive dentro de ti. Si Jesús lo hizo, también tú puedes hacerlo, porque Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Apláudele a Él. Esta palabra es para impartir fe a aquellos que dudan, a aquellos que temen, aquellos que se dejan avasallar por las fuerzas espirituales enemigas. Amén. Ellos saben que Jesús es el Santo de Dios. Amén. Y ellos temen a la santidad de Jesús en tu vida. Ellos saben que el creyente le va a hacer frente a toda fuerza espiritual enemiga. Amén. El creyente, el verdadero creyente. ¿Y cuál es el verdadero creyente? Estas señales seguirán los que creen. ¿Qué dijo Jesús? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos son verdaderos creyentes? ¿Cuántos son guerreros del Señor? Amén. Como guerreros del Señor, creemos en Él, creemos en aquel que nos tomó por soldados. Amén. Y porque creemos en Él, tenemos la autoridad de Él. Amén. Y por eso temen. Dice: ha venido a destruirnos. Efectivamente, hemos venido y estamos en esta tierra para destruir a las fuerzas espirituales enemigas. Amén. Estamos ahora en esta tierra. El Señor ha permitido que nazcamos de nuevo y que estemos ahora con el conocimiento de Jesús para destruir esas fuerzas enemigas, para destruir esas fortalezas demoníacas. Amén. ¿Cuántos quieren ser destructores espirituales? ¿Cuántos quieren destruir esas fuerzas malignas? Solamente cree la palabra y empieza a ejecutarla en tu corazón, en tu interior, y descubrirás el poder de Dios que fluye a través de la palabra. Amén. A través de tu vida. Y ahí Jesús le reprendió diciendo: ¿qué le dijo? Tú puedes leerlo ahora. ¿Qué le dijo? Cállate y sal de él. A los espíritus inmundos no hay que dejarlos hablar. ¿Cuántos dicen amén? No hay que dejarlos hablar para nada. Estos tienen que estar humillados. Están derrotados. Lo único que les espera es a través de la destrucción de la palabra emitida por nuestros labios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.
Por eso está la autoridad de la doctrina, la autoridad de la palabra. Esta palabra está escrita y nos da la autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para callarlos. Amén. Y no solamente para callarlos, sino también para ordenarles que salgan del hombre. Amén. Nosotros estamos en esta tierra para traer liberación espiritual de las fuerzas espirituales malignas que están sojuzgando y atormentando y oprimiendo a miles de vidas, no solamente en el mundo, sino también dentro del pueblo que se llama cristiano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cállate y sal de él. Lo que nosotros podemos hacer. Amén. Pero nosotros no podemos hacerlo en nuestro propio nombre. Tenemos que hacerlo en el nombre ¿de quién? En el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos un solo Dios que se ha revelado en esta dispensación bajo un solo nombre, mediante el cual podemos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús de Nazaret. Demos un aplauso a su nombre. Jesús. Jesús es el nombre sobre todo nombre del Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús. De tal manera que ahora ya sabes lo que significa entrar en Capernaum. ¿Cuántos ya están dentro de Capernaum? A ver, levante la mano. Vas a tener la victoria en tu vida. Amén. Vas a tener consuelo en tu vida. Vas a tener reposo en tu vida. Vas a tener enseñanza espiritual recibida directamente de lo alto en tu vida. Amén. Vas a tener doctrina habitando en tu interior con autoridad para poder callar y reprender y ordenar que salgan las fuerzas espirituales enemigas que batallan contra el alma. ¿Cuántos dicen amén? He ahí la palabra. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia al hombre, clamando a gran voz, salió de él. Y la manera en que salen, una de las maneras en que salen, amén, se reprende y de pronto se sacuden con violencia. Las personas, aquellos que no conocen la doctrina, dicen: ¿qué le está pasando? Le está viniendo terciana, le ha venido frío. ¿Qué está ocurriendo? Porque los espíritus inmundos sacuden al ser humano, lo sacuden con violencia. Pero eso es poder del Espíritu Santo que reposa en los que creen. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Tú tienes el poder para reprender a las fuerzas espirituales enemigas, y estas se tienen que sacudir de miedo, se tienen que sacudir de temor. Amén. Y mientras se están sacudiendo, se están desmoronando por dentro. Amén. Y de esa manera sale. Hay otro aspecto que nos dice la palabra: sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz. Clamando significa, implica gemir, llorar. Amén. Gimen, lloran, gritan a gran voz. Y eso muchas veces ocurre, ¿verdad? De pronto hay gritos por un lado y por otro. Están saliendo los espíritus inmundos, pero no por obra humana, sino por el poder de Cristo Jesús, que reposa en cada uno de los que creen, que están reunidos en el lugar para hacer guerra espiritual. Amén. ¿Cuántos quieren hacer guerra espiritual el día de hoy? Tenemos poder para reprender, tenemos poder para hollar serpientes y escorpiones. Amén. Y ahí ellos hoy tienen que salir. Aquellos que te han estado atormentando el día de hoy, los días anteriores, y no has estado pudiendo vencer, y te has sentido en un hoyo profundo, te has sentido en un pozo cenagoso, te has sentido hundirte hasta el mismo Seol, hasta el mismo abismo. Hay un poder sobrenatural que hoy ha de descender sobre tu vida, y así te sientas en el Seol. El Señor te ha de levantar, el Señor te ha de rescatar, el Señor te ha de sacar y te ha de traer vida, y vida en abundancia, libertad
libertad espiritual para que puedas alabarle, para que puedas adorarle, para que puedas bendecirle todos los días de tu vida. Simplemente tienes que disponer tu corazón. Es lo que el Señor quiere hacer en ti. El Señor quiere traer liberación espiritual. Y por supuesto, dice aquí en la palabra que todos se asombraron, y aquellos que no conocen se asombran. Y dice, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Para aquellos días era nueva, para hoy ya lleva muchos siglos, porque es palabra de Dios. Y Jesús es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, su palabra no cambia. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amén. Hoy también se asombra y dice: ¿qué es esto que ha venido aquí a enseñarnos? ¿El fulanito, la sultanita o el pregano? Eso ya no tiene nada de nuevo. Léalo, está en la Biblia. Es poder de Dios. Es locura a los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios en Cristo Jesús. Y nosotros creemos y nosotros lo experimentamos, y de esa manera derribamos fortalezas. Derribamos fortalezas espirituales. Esto es lo que ocurre. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Porque escuchan por ahí gritos, gemidos, lamentos. Se sacuden con violencia, se caen al suelo. La gente está ahí de pronto mirando qué está ocurriendo. Ven por la televisión que están echando espumas. Dice: estos locos que les... Porque no tienen la doctrina. Y esta doctrina no es doctrina de hombres, es doctrina de Jesús de Nazaret. Es evangelio puro. Amén. Es evangelio puro. Es evangelio puro. Y lo repito 1000 veces. Es evangelio puro. Es evangelio puro. Es la pureza de la palabra de Dios. Amén. La palabra ha sido escrita para que nosotros tengamos autoridad contra las fuerzas enemigas. Amén. Porque estas fuerzas enemigas han hecho lo que han querido de los seres humanos. Han hecho lo que han querido del hombre desde el Edén. Pero ahora Jesús vino para traer libertad a los cautivos. Y nosotros tenemos que utilizar las palabras de Jesús para traer libertad a los cautivos. Porque en cada uno de nosotros hay un Jesús que llora, hay un Jesús que gime, hay un Jesús que quiere consolar, hay un Jesús que quiere ayudar, hay un Jesús que quiere libertar. Amén. Y no solamente debemos pensar en cada uno de nosotros, individual, personal, no. Si bien esto debe empezar por tu vida, y tienes que ir practicando, y vas a ir descubriendo que también, a la medida que vas acumulando mayor poder espiritual a través de la liberación del alma de las fuerzas enemigas, el Señor se va a ir glorificando en ti, en otras personas, mediante tu vida. Amén. Tú vas a ser columna de sustento. Tú vas a ser ayuda y consuelo a muchas vidas, como creo que ya muchos lo están siendo. Pero aún no es el todo. El Señor exige aún más de nosotros. Amén. El Señor quiere aún más de nosotros. En un momento determinado tenemos nosotros que reconocer que la meta grande que el Señor Jesús nos pone en nuestra vida, en la Biblia, es llegar a la plenitud de Jesús en nuestras vidas. Amén. Y es lo que el Señor quiere de cada uno, es lo que el Señor quiere en nuestros corazones. Debemos imaginar nuestros corazones como una cantidad de habitaciones cerradas, abiertas. Y esas habitaciones, muchas de esas habitaciones están oscuras, están en tinieblas, están en oscuridad. Debemos permitir que esas puertas se abran y de la luz de Jesucristo. Amén. Cada habitación de tu corazón, cada detalle de tu vida, cada habitación de tu corazón debe ser llenado por su gloria. Amén. Y en la medida que tú vayas descubriendo esto, vas a poder conocer más y más de Jesús. Vas a poder conocer más y más de Él. Amén. Y de esa manera estarás logrando la salvación del alma. Amén. Recordemos lo que nos dice la palabra, que todo aquel que pierda su alma por causa de Jesús ha de ganar su alma.
Pero todo aquel que quiera salvar su alma con todo lo que tiene adentro, sin pasar por la cruz del Calvario, sin permitir que Jesús tome control de su corazón, del alma, ha de perder su alma. Amén. De tal manera que tú tienes que buscar de Él. Tenemos que seguir cada día buscando más y más de Él. Y de esa manera Él se ha de glorificar. Él se ha de glorificar en tu vida. Y ahí la palabra. Y muy pronto dice: se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Por qué? Porque la doctrina hace que los espíritus inmundos obedezcan. Amén. Y se vayan en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Yo les ruego ahora que abran sus Biblias. Marcos capítulo 1, verso 32 al 34. Y dice así: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén. Y ahí la palabra. Esta palabra también tiene una significación espiritual grande para nosotros, para este tiempo, nuestros días. El sol se puso, llegó la noche. La noche implica oscuridad, tinieblas. Amén. Las cosas oscuras del corazón del hombre, las cosas oscuras en cada vida. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a Jesús todos los que estaban contaminados con espíritus inmundos, como dice la palabra, todos los que estaban endemoniados, todos aquellos inclusive que tenían enfermedades. Y toda enfermedad, como vamos a verlo más adelante, tiene su fuente espiritual. Amén. Bien, aquí en la palabra nos enseña que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y debemos nosotros estar seguros que no solamente que este lugar está lleno, sino también cuando esté difundiéndose por radio y televisión, la gente ha de estar viendo en sus hogares, ha de estar oyendo en sus hogares, y ha de poder también recibir liberación espiritual, ha de poder recibir libertad a través de la palabra de Dios. Amén. La ciudad se agolpó a la puerta, dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera pocos. ¿Qué dice ahí? Muchos demonios. Echó fuera muchos demonios. Y lo que estamos ahora haciendo hincapié, estamos hablando de liberación de fuerzas espirituales enemigas. Si hablamos de fuerzas espirituales enemigas, hablamos de demonios. Amén. Liberación espiritual. El Señor Jesús, para aquellos que no creen y que toman ahí por ahí otro lado un evangelio agarrado por los cabellos, para aquellos que no saben o para aquellos que quieren desconocer abiertamente, Jesús echó fuera muchos demonios. Amén. Y si Jesús lo hizo, también lo puedes hacer tú. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Echó fuera muchos demonios. ¿Y qué más dice? No dejaba hablar a los demonios. No les dejaba hablar por nada. Amén. Y lo que nosotros necesitamos siempre comprender, no hay que hablar con ellos. Si en algún momento se manifestan, callarlos y ordenarles que salgan. Amén. No detenerse a conversar con ellos, porque ellos son sutiles. Y tantas veces he visto que empieza ahí con su mano, ay, tú esto, tú el otro, y los otros empiezan a asustar ahí. Amén. Al demonio hay que callarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien. He ahí la palabra. Vamos a ver también el verso que sigue, el verso 35 al verso 39. Como nos enseña la palabra, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue
a un lugar desierto. ¿Y qué hacía allí? Allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en los lugares de reunión de ellos, en toda Galilea. ¿Y qué más dice? A ver, nuevamente, más fuerte. ¿Qué dice? Más fuerte. Más fuerte. Amén. Jesús es lo que hacía y formaba parte de su vida. Y es una costumbre que también tú puedes practicarla. Y tú puedes practicarla en el Espíritu de Dios, no convocándote como rutina. El Señor te ha de poner, a medida que vayas buscando, Él ha de colocar en tu vida, para que tú puedas levantarte muy de mañana. Amén. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salía y se iba a un lugar desierto. ¿Para qué? Para orar. Amén. Para orar. Y lo que tú puedes practicar, la oración, levantándote de mañana, levantándote muy de mañana, siendo aún oscuro, 4:30, 5 menos 20, 5 menos cuarto de la mañana, levantarte. Y bueno, no te vas a poder levantar muchas veces en tus fuerzas, pero si tú confías en el Señor, Él te ha de levantar. Amén. Y vas a poder acudir a Él en oración. Amén. La oración trae poder a nuestras vidas. Orar significa hablar con Dios, hablar con Él, contar de tus problemas, tus preocupaciones, tus dificultades, aquello que sientes en el interior, quejarte a Él, derramarte delante de Él, renunciar a aquello que te afecta, aquello que te atormenta, aquello que te aflige. Amén. Y de esa manera Él ha de glorificarse en tu vida. Amén. Jesús estaba siempre buscando lugares desiertos para orar. Amén. Y esto no significa de que tengas que abandonar tu casa y buscar el desierto de Atacama para poder orar, y de pronto decir: porque no hay desierto, entonces no oro. No, simplemente es un lugar a solas con el Señor. Amén. Un lugar a solas, una habitación, un cuarto donde puedas hacerlo y postrarte y quebrarte y llorar delante de Él y hablar con Él. Esto ha de traer mucha bendición a tu vida, mucha renovación espiritual diaria a tu vida. Amén. Y sus discípulos lo buscaban. Y Jesús, como dice la palabra, les dijo: vamos a los lugares vecinos. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo. Quiere llevarte por todos los lugares vecinos. Amén. Donde se desarrolla tu vida, tú vayas allí para que puedas testificar de Jesucristo, para que puedas predicar de Jesucristo. Amén. No tienes que quedarte con los labios cerrados y solamente contentarte con venir, sentarte, recibir palabra, recibir bendición y luego irte y acabó todo. No. El Señor quiere que por donde vayas, por donde camines, testifiques de Jesús de Nazaret en tu vida. Amén. Prediques. Es lo que nos enseña la palabra. Vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? Para que predique también allí, porque para esto he venido. Para eso estás en esta tierra. Amén. No es simplemente para que estés sentadito y estés escuchando la palabra. No, estás en esta tierra con un propósito, con un objetivo, para que lleves el testimonio, para que lleves lo que el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Y testifiques de Él y prediques de Él. Amén. Para eso has nacido, para eso estás aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque veo que algunos no agarran y todavía dudan. Proclámalo. El Señor quiere usar tu vida. Amén. ¿Y qué nos dice la palabra? Y predicaba en los lugares de reunión en toda Galilea. Galilea significa círculo.
Amén. Y es lo que tú tienes que hacer en todo lo que te rodea: predicar. Porque esto no significa que tengas que viajar hasta Israel, a Galilea, para poder predicar allá. Amén. Para aquellos que quieren tomar la palabra ahí en ese sentido totalmente literal. No, tú tienes que ir por todo lugar donde el Señor te mande. Hay una guía del Espíritu de Dios. Hay algo especial que muchos han experimentado y van a experimentarlo con toda certeza, con toda seguridad. Amén. Y de esa manera, donde el Señor te lleve, tú vas a traer liberación espiritual. Porque cuando Jesús predicaba, Él echaba fuera a los demonios. Amén. Y cuando hay liberación espiritual, hay consuelo. ¿Qué más hay? Hay reposo. ¿Qué más? Hay enseñanza espiritual. Amén. Enseñanza espiritual es algo que es revelado en el interior y la persona dice: ya no tengo lo que sentía antes. ¿Qué ha pasado? Ya no tengo lo que tenía antes. Es porque Jesús le enseñó lo que está escrito aquí. Jesús le ayudó a experimentar lo que está escrito aquí en la palabra. Amén. Y ahí la palabra, y ahí lo que está escrito. Jesús es lo que hoy quiere hacer contigo. Jesús quiere traer bendición a tu vida. Vamos a ver otro pasaje, Marcos capítulo 3, verso 13 al 15. Marcos capítulo 3, verso 13 al 15. La palabra dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. ¿Y para qué? Y para echar fuera demonios. Jesús constituyó a 12, los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles en nuestra vida representan la doctrina apostólica sobre la cual nosotros como cristianos estamos fundamentados. Amén. Y esta doctrina apostólica nos da la autoridad para ir a predicar. Nos da la autoridad para enviar a predicar. Ahí nos dice la palabra: para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La doctrina apostólica nos permite estar en la presencia de Jesús. Amén. Por eso dice: para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Amén. Uno para predicar tiene que estar en la presencia de Jesús, porque de otra manera es algo muerto. Amén. Es algo que no llega, es algo que no penetra hasta el interior de la persona. Amén. Y lo que el Señor quiere de cada uno, que estemos en la presencia de Él, que estemos delante de Él, para que así podamos estar predicando, para que así podamos estar llevando su palabra. Amén. Para enviarlos a predicar, dice la Escritura. ¿Y qué más añade? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La doctrina apostólica nos trae el fundamento para poder sanar a los enfermos. ¿Y para qué más? Para echar fuera demonios. Es doctrina apostólica, de tal manera que aquel que resiste a la liberación espiritual, aquel que resiste a la liberación de espíritus inmundos, resiste a la doctrina apostólica y no está fundamentado en la doctrina apostólica. Amén. Porque la doctrina apostólica es clara, es muy especial y es una realidad en la vida del que cree. Uno está con Jesús, es enviado a predicar, sana a los enfermos, echa fuera a los demonios. ¿Cuántos dicen amén? En eso se resume la doctrina apostólica, conforme a lo que leemos acá en la palabra. Amén. De tal manera que tú tienes, para poder fundamentarte en la doctrina apostólica, lo que está escrito aquí en la Biblia, en la palabra del Señor, tú tienes que buscar la presencia de Él a través de la oración. Amén.
eso te ha de permitir que donde te encuentres ha de fluir gracia para que puedas predicar de Jesucristo, puedas predicar su palabra. Amén. Y también puedas orar por los enfermos y estos van a ser sanados, y puedas echar fuera demonios y estos van a salir en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar fundamentados en esa doctrina apostólica? Cultiva una relación personal con Jesús diaria. Amén. Y propone en tu corazón hablar de Jesús donde puedas, donde vayas, en tu círculo, por donde puedas estar. Y no temas orar por aquella persona que está enferma. Amén. No temas que si alguno agarra y te agrede, y como aquel que empieza a agarrar, que vienes, cállalo. Y si ordénale que salga en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Los espíritus están ahí queriendo, aguerridos, ahí has venido, están ahí queriendo, están por retroceder, pero están ahí todos enojados. Pero no importa, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Tenemos el poder para reprenderlos, tenemos el poder para echarlos, y tú tienes que hacer uso de ese poder. Vamos a ver otro pasaje. Marcos capítulo 5, verso 1 al verso 20. Pero vamos a ir parando por partes. La palabra nos dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hasta ahí vamos a leer por el momento. Creo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta palabra. Es necesario discernirla, es necesario poder aplicarla a nuestra vida. El Señor Jesús dice que vino al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Amén. Y es lo que el Señor quiere que hagamos. Nosotros debemos dejar nuestro lugar y salir a la región de los Gadarenos, a las personas que necesitan ayuda, porque en cada una de esas personas vamos a encontrar un gadareno. Amén. A esa región de Gadara en el aspecto espiritual. Y para ello nosotros debemos tener amor por esas almas. Y esto viene de lo alto, a través de la oración, a través de la búsqueda del Señor. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. En el aspecto literal, en aquel tiempo había una persona que vivía en los cementerios, como ocurre ahora. Amén. Muchos que están metidos ahí en el culto a Satanás, muchos jóvenes, muchachos y muchachas que tienen tantos problemas espirituales, tantos problemas en sus casas, que están rindiendo culto a Satanás y tienen que ir y vencer el temor, vencer el miedo, meterse a los cementerios, y por supuesto de esa manera se contaminan con espíritus inmundos. Y aquí en la escritura nos dice que este gadareno vivía en los sepulcros y tenía espíritu inmundo. Amén. El hombre como habitación de espíritus inmundos. Y la palabra nos enseña que este vino a su encuentro. El hombre. Los demonios
Las fuerzas espirituales demoníacas no pueden evitar cuando la persona dispone su corazón a ser libre a través de Jesucristo. ¿Estás discerniendo esta palabra? Los espíritus inmundos seguramente hubieran huido, se hubieran llevado al hombre a fin de no salir de él. Pero el hombre, cuando quiere, tiene y puede venir a Jesús. Amén. Amén. Muchos dicen: no, es que los espíritus inmundos no le dejan, por eso no viene a Jesús. No. Si desea en su corazón venir a Jesús, ha de poder hacerlo. Amén. He ahí la palabra. Es necesario ir por partes por ello. Es necesario discernir, entender. Enseguida vino al encuentro de Jesús este hombre con el espíritu inmundo, que tenía su morada en los cementerios, tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Amén. Las fuerzas espirituales demoníacas traen una fuerza física sobrenatural al ser humano cuando está totalmente poseído, hasta el cuerpo inclusive. No solamente el espíritu, el alma, sino hasta el cuerpo inclusive. Al cuerpo le imprime una fuerza física tremenda. Amén. Que puede romper cadenas, puede romper grillos, y nada puede atarle. Amén. Esos espíritus no pueden hacer nada. Amén. No pueden hacer nada, porque Jesús es más que esos grillos, esas cadenas. Amén. Y ahí esa palabra, lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos está revelando ahora a través de su palabra. Muchas veces habían atado los hombres a este individuo, lo habían atado con grillos, con cadenas, mas las fuerzas demoníacas operantes en él habían hecho pedazos esas cadenas, desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Amén. Las fuerzas espirituales enemigas no pueden ser gobernadas por fuerza física alguna, por fuerza terrenal alguna, sea fuerza humana, sea fuerza de algún material existente en esta tierra. La única manera en que las fuerzas espirituales pueden ser derrotadas y pueden ser debilitadas es a través de ¿quién? ¿A través de quién? A través de Jesús, a través del Jesús que vive en ti. Recordemos que en todo lugar que se mencione o se haga referencia a Jesús, tú estás allí dentro de él. Amén. Porque tú eres parte de él. Y muchas veces ocurre en casos de liberación que se pueden dar, en que ahí agarran 2, 3, 4. Efectivamente puede ser por falta de conocimiento de la palabra, y están ahí lastimando a la persona. La ponen ahí estirada en el piso y le están lastimando las muñecas, los huesos, y a algunos hasta le están ahí agarrando los cabellos. No, eso es emplear fuerza humana. Eso es emplear fuerza humana. Amén. Para poder debilitar a los espíritus es necesario utilizar fuerza espiritual, fuerza de Jesús de Nazaret. Amén. He ahí esa palabra. Es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos. Y nos dice la Escritura que de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Ahí está nuevamente, los espíritus inmundos hablan a través de las personas. Amén. Andan dando voces, en fin, ahí vemos tantos que van caminando por allí, y donde habitan las obras de la carne están operando fuerzas espirituales malignas. Y sigamos leyendo. Nos dice la palabra: los espíritus inmundos hacían que este hombre se hiera con piedras. Las fuerzas enemigas aborrecen al hombre, aborrecen al ser humano, y lo único que quieren es destruirlo. Amén. Si tú permites que estén dentro, te quieren, te van a destruir. Tú no tienes que dejarlos que te destruyan. Tienes que derrotarlos a través de la humillación, a través del nombre de Jesús de Nazaret, a través de la cruz del Calvario, reconociendo aquello que mediante lo cual te están doblegando, te están atando. Amén. Para que de esa manera puedas encontrar libertad, liberación espiritual. Nos dice la Escritura que este hombre, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Imagínense, tenía tantos demonios, había roto cadenas, había roto grillos,
Pero cuando el hombre dispone su corazón para Cristo, esos demonios no pueden hacer nada. Amén. Debemos dejar de echarle la culpa al diablo. Muchas personas no se acercan a Jesús. No es que el diablo, es que el diablo no. Si dispone su corazón, esa persona, por más legiones que tenga, puede venir a Jesucristo y puede ser libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muchas veces dicen, no, es que los demonios son mal. Cuando el corazón de la persona se dispone, viene a Jesús y hay libertad. Amén. ¿De qué manera vino el gadareno? Primeramente vio a Jesús de lejos. Y lo que ocurre con muchos, pueden ver a Jesús de lejos, de oídas, escucharon predicación, pueden venir a Jesús, a un lugar cristiano donde se predique la palabra tal cual está escrita. Amén. ¿Y qué más debe disponer en su corazón? Debe arrodillarse. Corriendo primero, corrió y se arrodilló ante él. Amén. Para poder conseguir liberación espiritual, es necesario correr a los brazos de Jesús. Es necesario correr a Él. Amén. No perder más tiempo. No pensar y decir, no, a ver, lo voy a pensar un paso, no, pasado mañana, la próxima semana, así nunca. Amén. Es necesario tomar la decisión drástica. Es necesario tomar la decisión rápida, inmediatamente. Amén. Es lo que tú necesitas hacer. Si hay fuerzas malignas que están gobernándote y te permiten estar en un sepulcro espiritual, en un cementerio espiritual, y no te estás pudiendo levantar, ahora es el momento. Amén. Que vengas a Jesús de Nazaret, que corras a Él y te arrodilles delante de Él, te humilles delante de Él. Corrió y se arrodilló ante Él, y clamando a gran voz. He ahí, es lo único que hizo el hombre. Pero ya los espíritus inmundos empezaron, ya viéndose atormentados, ya viéndose en la presencia del Salvador, en la presencia del Libertador, empezaron a hablar, a aflorar en ese momento ante la presencia de Jesús. Amén. Y que dice, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque para ese momento ya Jesús, sabiendo que eran los espíritus inmundos que estaban habitando en ese hombre, Jesús los estaba echando fuera. Porque Jesús les decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Amén. Ellos, por supuesto, sal. Ante el poder de la palabra de Jesús, ellos decían: ay, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque del momento que ya el hombre vino y se arrodilló ante él, Jesús empezó a reprender a los demonios. Amén. Y es ahí donde ellos empezaron a hablar. Jesús les ordenaba que salgan fuera. Y ahí viene un aspecto interesante en la guerra espiritual. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y el demonio contestó: uno de ellos, Legión, porque somos muchos. Es imposible, con este aspecto, es imposible poder determinar nombre por nombre de cada uno de los espíritus inmundos que pueden habitar en cada persona. Los espíritus inmundos se los echa fuera en grupo. Amén. Se los echa afuera en bloques. Se los echa afuera por legiones. Amén. Porque de otra manera tendríamos que pasarnos meses y tal vez años preguntando el nombre de uno por uno y descubriendo su nombre y sacarlos uno por uno con su nombre. Amén. Nosotros tenemos que utilizar el nombre de Jesús para sacar a uno o para sacar a muchos. Y la mejor manera, como vamos a ir viendo, es descubriendo primeramente las obras de la carne, descubriendo por otro lado las puertas abiertas, y por la misma puerta que entraron, por esa misma puerta sacar a uno o a todos los muchos que entraron por esa puerta o por esa obra de la carne específica. Amén. De tal manera que es importante siempre comprender que liberación espiritual implica no estar identificando uno por uno a los espíritus inmundos, sino a ellos hay que desenmascararlos en relación a aquello que puedes tener en el interior, aquello que hay en tu interior, aquella puerta abierta, aquello que no has podido clamar en la cruz del Calvario. Inmediatamente luego tomar autoridad y sacar a todos aquellos que estén habitando, a todos aquellos que entraron por esa puerta. Amén. Amén.
Gloria al Rey. Entonces dice la palabra que este demonio que representaba a todos le rogaba mucho a Jesús que no los enviase fuera de aquella región. Estos espíritus se mueven por regiones. Amén. Se mueven por regiones, saben qué tipo de pecados específicamente se manifiestan y ellos están ahí todos contentos según su género. Amén. De tal manera que si se los envía a otro lugar geográfico, ellos están ahí totalmente tristes y atormentados. Pero aquí en la escritura nos dice que estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos que estaban pastando, y los demonios le rogaron. Entonces Jesús les dio la orden. De esta manera nosotros entendemos y conocemos que el otro lugar donde quieren habitar los demonios fuera del hombre son los cerdos. Amén. Son los animales, empezando por los cerdos. Los animales ahora, si encontramos ferocidad de los animales, encontramos animales carnívoros, animales que comen unos a otros, simplemente manifiesta la maldición sobre la cual se encuentra la creación, la esclavitud sobre la cual se encuentra la creación. Por eso la creación clama por la redención de los hijos de Dios. Amén. Porque nosotros, cuando se complete todo aquello que necesita cumplirse en la palabra, cuando tengamos ya un cuerpo glorificado y luego ya se instaure aquí en la tierra el reino milenial, como nos enseña la palabra, el lobo ha de pastar con el cordero. Amén. El niño ha de jugar con el áspid, con la víbora, ha de estar jugando ahí con los animales que hoy son salvajes. Pero eso es por la esclavitud de las fuerzas espirituales demoníacas. Amén. Porque en aquel tiempo las fuerzas malignas van a estar prisioneras en Edom, en la actual Jordania, en ese territorio. Van a estar prisioneros hasta el fin del milenio, y de ahí van a ser juzgados en el juicio ante el gran trono blanco y van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Pero durante el milenio van a estar prisioneros, de tal manera que los animalitos van a ser todos como corderitos. Amén. Bien, eso para aquellas personas que tenían duda, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Bueno, ahí está un aspecto bíblico que hemos podido contestar para aquellos que tenían esa inquietud en su interior. Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Imagínense, 2000 cerdos. ¿Cuántos demonios habían dentro? Miles. Si hablamos de legión, habían muchos. Imagínense la cantidad de demonios que había dentro de ese ser humano. Amén. Vamos a continuar el día de mañana. Vamos a ponernos de pie. Pero aún no hemos acabado, porque estamos ahorita parando el aspecto de la palabra, la enseñanza de la palabra, para poder inmediatamente entrar a Capernaum para orar. Amén. Para poder orar y poder clamar por liberación espiritual, porque cada noche en estos días de seminario vamos a clamar por libertad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí donde estás, yo te ruego, cierra tus ojos. La palabra de Dios imparte fe. Y tú puedes tenerla ahora para con Dios y para contigo mismo. Hay muchas personas que han estado viviendo en un desierto, con tantas cosas en el interior, y no pueden vencer, y no pueden salir. Si quieres tú hoy experimentar liberación espiritual en tu vida, yo te ruego, en el lugar donde te encuentres, levanta tus dos manos en alto. Porque hay tantas cosas en el corazón del hombre. Hay tantas habitaciones, si podíamos llamar así, en el corazón del hombre. Habitaciones sucias, inmundas, oscuras, en tinieblas.
que hoy tú necesitas descubrir. Hay telarañas, se han criado ratas y ratones y muchos tipos de alimañas espirituales. Y hoy tú necesitas entrar en esas habitaciones, iluminado con la gloria de Jesús de Nazaret. Ponte la mano en la frente, obedece ahora. Pon tu mano en la frente y ora conmigo así. Padre amado, Padre bendito, hoy te entrego toda mi vida. Perdóname mis pecados, lavados con tu sangre. Yo te ruego que me libertes de toda fuerza espiritual que ha habitado en mis pecados, impedían el camino a encontrar. Y yo quiero echarlas fuera. En tu nombre, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Yo te ruego que me libertes. Pon tu mano sobre mi cabeza y sácalos ahora fuera. A todos los espíritus, yo los ato en el nombre de Jesús y los echo fuera.
sobre mi cabeza. Los exhalo en el nombre de Jesús, consumando la muerte de cruz en mi vida. Los exhalo, los echo fuera, aspirando tu Espíritu Santo y exhalando a estas fuerzas. Son aire inmundo, son soplo inmundo que salen ahora por mi boca. Así lo estoy haciendo. Empieza ahora a soplar, a exhalar, a eructar. Empieza ahora a aspirar el Espíritu de Dios para que Él ocupe esos lugares desalojados. Aspira el Espíritu Santo de Dios y exhala toda contaminación de carne y de espíritu. Sopla ahora, exhala ahora. Cree como niño y verás que es ser libre. Es tan fácil como respirar, es tan fácil como exhalar, como a la muerte se exhala el alma y el espíritu. Cuando la carne está muerta, nada los puede detener. Y el alma y el espíritu salen del alma con suspiro. La última exhalación. Así es la muerte de cruz. Cuando tu carne y tus obras están muertas en la cruz, los espíritus inmundos que habitan en tu carne no tienen más que salir, porque la carne
está muerta. Tú das muerte a la carne cuando confiesas tus pecados, que el Señor te ilumina y te permite mirarlos, y con sincero arrepentimiento tú le pides perdón. Y clamando que su sangre te limpie de esos pecados, confesados pidiéndole perdón. Así se mata la carne en la cruz. Es por la fe, no lo dudes. Consuma la muerte en tu vida, muerte de cruz para darte vida, exhalando a los espíritus. No lo dudes, sigue exhalando y aspira el Espíritu Santo. Hazlo así y serás libre. Hazlo así y serás libre. No lo dudes, hazlo ahora. Y exhala esas fuerzas de maldad que habitaban en tu carne. Las obras del corazón. Aspira el Espíritu Santo de Dios, exhalando luego los espíritus inmundos. Sóplalos que son aire, créelo. Así tú serás libre. La, 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 la. Sigue haciendo lo que te dije, exhalando toda fuerza espiritual de Satanás, aspirando el Espíritu de Dios. Así serás libre, siempre libre, cada día. Y nunca, nunca lo olvides, cada día debes tomar la cruz en tu vida para así derrotar a las fuerzas de maldad que siempre quieren destruirte, y así tú vencerás
en el camino de verdad. Siempre con honestidad, sinceridad y verdad. Tú debes acudir al Rey Jesucristo, nuestro Dios, y así poder confesar toda maldad, todo pecado que aún queda en tu alma, en tu mente, tu corazón. No lo olvides, no lo olvides, cada día debes hacerlo. Como ahora aquí te enseño por la guía del Espíritu, así cantando en armonía, tú escuchas esta enseñanza que el Espíritu quiere hoy darte, hoy darte. Y así caminarás en victoria, en santidad, por el camino que ha trazado para tu vida nuestro Dios. Es camino de verdad, de rectitud, de santidad. Es camino de verdad, honestidad, santidad.